Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos les encanta, especialmente si son tan fans como yo de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en el culebrón, en la intriga, en el romance. En la posible reaparición de Hande. Sí, como lo oyen. Y no solo eso, sino que vamos a analizar la reacción que este supuesto regreso podría generar en Kerem. Prepárense porque la cosa se pone interesante. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre noticias de celebridades turcas, análisis de series y, por supuesto, todo el chismecito que nos encanta. Ya saben que aquí siempre tendrán información fresca y actualizada. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, entremos en materia. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y quizás sigan siendo, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella era la envidia de muchos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. La magnitud de este corazón roto no debe subestimarse. No fue simplemente la desilusión de ver terminar una relación romántica, fue la sensación de perder una conexión, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos y que de repente se desvaneció. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo, en la medida de lo posible, sus vidas personales fuera del ojo público. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se extingue del todo, ¿verdad? Y es que los fans, con su ferviente deseo de verlos juntos de nuevo, han estado atentos a cualquier señal, cualquier pista, cualquier indicio que pueda sugerir una posible reconciliación o, al menos, un reencuentro. La dedicación de estos fans es asombrosa. Analizan cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada like y comentario en busca de una migaja de esperanza que alimente su deseo de ver a Hande y Kerem juntos una vez más. Son verdaderos detectives del amor, descifrando códigos ocultos y buscando patrones donde quizás no los haya. Y es aquí donde entra en juego la noticia que ha estado circulando en las últimas semanas, la posible reaparición de Hande. Si bien no hay confirmación oficial ni declaración concreta al respecto, los rumores se han intensificado gracias a diversas fuentes, publicaciones en redes sociales y, por supuesto, la infaltable especulación mediática. La maquinaria de rumores se pone en marcha con una velocidad impresionante. Un simple comentario de un allegado, una foto filtrada en un lugar sospechoso, una coincidencia aparentemente insignificante y ¡boom! La noticia explota en las redes sociales, generando un torbellino de especulaciones y deseos. ¿A qué me refiero con reaparición? Pues bien, se habla de la posibilidad de que Hande y Kerem coincidan en un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión, una película o incluso una campaña publicitaria. La idea de volver a verlos juntos en pantalla ha generado un revuelo tremendo entre los fans, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de entusiasmo, peticiones y, por qué no decirlo, un poco de presión para que este reencuentro se haga realidad. La presión de los fans es un factor importante a considerar. Las productoras y agencias de publicidad son conscientes del poder que tienen las redes sociales para impulsar o hundir un proyecto. La demanda de ver a Hande y Kerem juntos podría ser un incentivo importante para que se concrete esta reaparición. Pero claro, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionaría Kerem ante la posibilidad de trabajar nuevamente con Hande? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde podemos empezar a teorizar y analizar los posibles escenarios. Imaginen la escena: Kerem recibe la propuesta de un nuevo proyecto y al leer el guión, descubre que su CEO protagonista sería nada más y nada menos que Hande Erçel. ¿Qué pasaría por su mente en ese momento? ¿Sentiría una mezcla de emoción y nerviosismo? ¿Se plantearía la posibilidad de revivir viejos sentimientos? ¿O simplemente lo vería como una oportunidad profesional sin mayores implicaciones? Para entender la reacción de Kerem, es fundamental recordar cómo terminó su relación. Si bien no hubo detalles escandalosos ni peleas públicas, se sabe que la ruptura fue un proceso difícil para ambos. Había mucho cariño, mucho respeto y, sobre todo, mucha historia compartida. Superar una relación así no es fácil, y es lógico pensar que ambos necesitaron tiempo para sanar y seguir adelante.
La discreción que mantuvieron tras la ruptura es admirable. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en un circo mediático, Hande y Kerem lograron mantener su privacidad y evitar alimentar los rumores y especulaciones. Esto demuestra su madurez y respeto mutuo. Ahora bien, ¿cómo podría afectar a Kerem la idea de volver a trabajar con Hande? Podríamos considerar varias posibilidades. En primer lugar, podríamos ver una reacción de sorpresa y quizás un poco de incomodidad inicial. Después de todo, reencontrarse con un ex nunca es fácil, especialmente cuando hay una gran expectación mediática de por medio. Kerem podría sentirse presionado por las circunstancias, obligado a dar explicaciones o a mostrar una actitud que no necesariamente siente en ese momento. Imaginen las primeras reuniones, las primeras lecturas de guión, las primeras miradas cruzadas. La tensión en el aire sería palpable, tanto para ellos como para el resto del equipo. La incomodidad inicial podría ser inevitable, pero la clave estaría en cómo ambos manejarían la situación. En segundo lugar, podríamos ver una reacción de profesionalismo y madurez. Kerem es un actor talentoso y reconocido, y sabe que su trabajo es lo primero. Podría aceptar el proyecto con la mentalidad de que es una oportunidad profesional interesante, dejando de lado los sentimientos personales y enfocándose en hacer un buen trabajo. En este caso, su reacción sería cordial y respetuosa, pero sin dejar entrever ninguna señal de reconciliación o de sentimientos románticos. Esta sería la opción más sensata y pragmática. Ambos son profesionales y saben que deben priorizar su trabajo. Si lograran mantener una actitud estrictamente profesional, podrían evitar cualquier drama innecesario y crear un ambiente de trabajo positivo. En tercer lugar, y aquí es donde los fans más optimistas pueden ilusionarse, podríamos ver una reacción de alegría y entusiasmo. Quizás Kerem vea este reencuentro como una oportunidad para reconectar con Hande, para limar asperezas y, quién sabe, quizás incluso para reavivar la llama del amor. En este caso, su reacción sería más abierta y receptiva, mostrando interés en trabajar con Hande y dejando entrever que aún hay cariño y afecto entre ellos. Esta es la opción que los fans sueñan con ver. La posibilidad de una reconciliación es lo que alimenta su esperanza y les mantiene atentos a cada movimiento de Hande y Kerem. Sin embargo, es importante recordar que esta es solo una posibilidad y que la realidad podría ser muy diferente. Por supuesto, la verdadera reacción de Kerem dependerá de muchos factores, como su estado emocional actual, la naturaleza del proyecto en el que se reencuentren, la dinámica entre ambos en el set de filmación y, por supuesto, sus verdaderos sentimientos hacia Hande. ¿Estará Kerem en una relación? ¿Habrá superado por completo a Hande? ¿Sentirá que este reencuentro podría abrir viejas heridas? Todas estas preguntas influirán en su reacción. Pero independientemente de su reacción, hay algo que es innegable: el reencuentro entre Hande y Kerem generaría un impacto tremendo en la industria del entretenimiento turca y en la comunidad de fans a nivel mundial. Su sola presencia juntos en pantalla sería suficiente para batir récords de audiencia y generar un sinfín de comentarios y especulaciones. El marketing del proyecto sería un éxito asegurado. La simple mención de Hande y Kerem como protagonistas atraería la atención de los medios de comunicación y del público en general. Las expectativas serían altísimas y la presión sobre ambos actores sería enorme. Además, este reencuentro podría servir como un ejemplo de madurez y profesionalismo, demostrando que es posible trabajar con un ex sin caer en dramas ni conflictos. O por el contrario, podría reavivar viejas heridas y generar nuevas tensiones, poniendo a prueba la capacidad de ambos para manejar la presión mediática y las expectativas de los fans. El equilibrio entre la vida personal y profesional se pondría a prueba. Hande y Kerem tendrían que ser muy fuertes y maduros para evitar que sus sentimientos personales interfieran con su trabajo. En definitiva, la posible reaparición de Hande y la reacción de Kerem son un tema fascinante que nos permite especular, teorizar y soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Solo el tiempo dirá si este reencuentro se hará realidad y cómo afectará a ambos actores. Esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un drama épico: amor, desamor, esperanza, intriga y, por supuesto, la presión del mundo del espectáculo. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cualquier novedad, analizando cada señal y compartiendo nuestras opiniones y expectativas en las redes sociales. Porque al final del día, lo que más nos importa es ver a Hande y a Kerem felices, ya sea juntos o separados. Su felicidad es lo que realmente importa.
Los fans quieren verlos triunfar en sus carreras y encontrar la felicidad en sus vidas personales, ya sea juntos o con otras personas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado especulando conmigo sobre la posible reaparición de Ande y la reacción de Kerem. Para resumir un poco, hemos hablado de los rumores sobre el posible reencuentro de Ande y Kerem en un nuevo proyecto. Hemos analizado las posibles reacciones de Kerem ante esta situación y hemos especulado sobre el impacto que este reencuentro podría tener en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan apasionada por la televisión turca. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la posible reaparición de Ande? ¿Cómo creen que reaccionaría Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber si son #team reconciliación o #team profesionalismo. Quiero saber si creen que este reencuentro es una buena idea o una bomba de tiempo. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Próximamente analizaremos las últimas tendencias en la moda turca, entrevistaremos a un experto en series de televisión y, por supuesto, seguiremos de cerca todas las novedades sobre Ande y Kerem. No se lo pierdan. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.